Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la evaluación de la capacidad funcional de las principales enfermedades. Soy la doctora Neftalí Katia Quintero Pérez, residente de tercer grado en la especialidad de medicina familiar. Pero antes de comenzar, vamos a hablar acerca de la evaluación de la limitación de movimiento. Vamos a tocar dos conceptos importantes como son la anquilosis y la posición funcional. Nos va a ayudar a comprender acerca de la funcionalidad en extremidades. En este caso vamos a hablar de hombro y rodilla. Para llevar a cabo la evaluación de los movimientos, es importante contar con el apoyo de un examinador. Para la evaluación de la funcionalidad de la extremidad, se debe realizar un movimiento activo que va a conllevar la mayor amplitud posible. En este caso, si la articulación no puede ser movida o incluso su movimiento se encuentra disminuido, vamos a hablar de una posición de anquilosis. Pero por otra parte, la posición funcional de una articulación es la posición que se considera menos limitante. Vamos a hablar acerca de 6 patologías. La primera es sobre trastorno de hombro. Primero, hablaremos acerca de los movimientos que puede realizar un hombro, los cuales son 3 tipos, y a cada uno se le va a atribuir un valor relativo de su función. El primer tipo de movimiento que puede realizar es la flexoextensión. Flexión a 180 grados, extensión a 50 grados, con posición funcional entre los 40 y 20 grados de flexión. El segundo tipo de movimiento que puede realizar es la abducción-aducción. Aducción a 180 grados, aducción a 50 grados, con posición funcional entre los 50 y 20 grados. Y por último, el hombro realiza la rotación interna y externa. A cada uno le corresponden 90 grados con una posición funcional entre los 30 y los 50 grados. Ahora, hablando sobre su limitación de movimiento, vamos a partir mencionando que la unidad funcional de hombro representa el 60% de la función de la extremidad superior. Entonces, a cada uno de los 3 tipos de movimiento que realiza el hombro se le va a atribuir cierto porcentaje de funcionalidad. A la flexoextensión se le da el 30%. A la aducción y abducción el 18%. A la rotación interna y externa el 12%. Entonces, si sumamos estos porcentajes, nos va a dar el 60% de la funcionalidad de este hombro. Ahora, hablando sobre el porcentaje de discapacidad de un hombro, este depende de la evolución de la enfermedad y sus secuelas, pero en general, el porcentaje de discapacidad para esta articulación es solo del 49%, lo que quiere decir que un trastorno de hombro no es una patología que cause una incapacidad para que el paciente pueda realizar sus actividades laborales. La segunda patología de la que hablaremos es sobre los trastornos de rodilla. Para empezar, la rodilla solo puede realizar un tipo de movimiento, el cual es la flexoextensión a 140 grados de amplitud media, flexión a 140 grados y extensión a 0 grados. Para hablar acerca de la funcionalidad de la rodilla, tenemos que hablar sobre las alteraciones de la marcha, las cuales se van a clasificar en 3 grados dependiendo de las características de esta. En un grado leve va a existir cojera antiálgica y alteraciones en cadera, rodilla y tobillo, a lo cual le vamos a atribuir un 7% de discapacidad.
En un grado moderado va a existir signo de Trendelenburg positivo y el paciente va a usar de forma parcial un bastón, para lo cual le vamos a dar del 10 al 15% de discapacidad. Ahora, en un grado grave, la paciente va a utilizar de forma habitual 2 bastones o incluso muletas, para lo cual vamos a dar del 50 al 65% de discapacidad, lo que quiere decir que los trastornos de rodilla tampoco son una patología que cause incapacidad para que el paciente pueda realizar sus actividades laborales. La siguiente patología es sordera. Para realizar la valoración por deficiencia de la audición, debemos contar con un estudio de audiometría completo realizado por un experto. Únicamente va a ser objeto de valoración los trastornos permanentes de la audición. Cuando el paciente le haya sido ya aplicado un tratamiento con implante coclear, la valoración se va a realizar de acuerdo con la función auditiva que presente el paciente al concluir la rehabilitación. En caso de no existir pérdida auditiva, se va a valorar únicamente con la repercusión psicológica que tenga el paciente en caso de presentarse. Para esta situación, únicamente se le atribuye un porcentaje de discapacidad del 40%, lo que representa que la deficiencia de la audición tampoco es una patología que pueda ocasionar incapacidad para que el paciente pueda continuar con sus actividades laborales. Continuamos con la visión subnormal de un solo ojo. Para la valoración de deficiencias visuales, se debe realizar agudeza visual y un estudio de campimetría. Solo van a ser objeto de la valoración los déficits visuales definitivos. Las variables para tener en cuenta son las que se derivan de la disminución de la función visual. Otro factor que influye para la eficiencia de la visión es la motilidad ocular, y también se debe evaluar la visión de los colores y la visión nocturna. En este caso, únicamente se le atribuye el 25% de discapacidad por pérdida total de la visión de un solo ojo, lo que quiere decir que las deficiencias visuales tampoco son una patología que cause incapacidad para que el paciente pueda realizar sus actividades laborales. La siguiente patología de la que hablaremos es la insuficiencia renal crónica. Para la valoración de la deficiencia originada por enfermedades del riñón, debemos tener en cuenta que la enfermedad renal no es una enfermedad estática, sino que empeora con el tiempo, que además necesita un tratamiento en específico, en este caso, diálisis o hemodiálisis. También debemos considerar que generalmente es una enfermedad subyacente a otra, principalmente diabetes o hipertensión. En los enfermos que son sometidos a trasplante renal, la valoración se debe realizar 6 meses posteriores a que se realizó el trasplante. Para calcular su porcentaje de discapacidad en esta enfermedad, vamos a tomar en cuenta el estadio o la clase en la que se encuentra el paciente. Para la clase 1 se le va a otorgar un porcentaje de discapacidad del 0%. En una clase 2, un porcentaje del 1 al 24%. Para la clase 3, un 25 a 49%. En clase 4, del 50 al 70%. Clase 5, 75%. Lo que quiere decir que, a diferencia de las patologías anteriores, la enfermedad renal crónica sí es una patología que va a causar incapacidad
para que el paciente pueda realizar sus actividades laborales normales. La última patología de la que hablaremos es cáncer o neoplasias. En la valoración de la discapacidad originada por neoplasias, esta va a estar basada en la repercusión de la patología sobre las actividades de la vida diaria del paciente, tomando en consideración que dependiendo del tratamiento al que son sometidos, que es quimioterapia o radioterapia, técnicamente van a ser personas dependientes. Entonces, vamos a tener 5 niveles de gravedad, para los cuales a cada uno le vamos a atribuir un porcentaje de discapacidad. Si estamos hablando de un nivel con dependencia nula, estamos diciendo que existen síntomas o signos que no justifican una disminución de la capacidad de la persona para realizar sus actividades diarias, lo que representa un 0% de discapacidad. En un nivel leve van a existir síntomas o signos que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria y se le va a dar del 1 al 24% del porcentaje de discapacidad. En un nivel moderado, ya van a existir síntomas que causan una disminución importante de la capacidad de la persona para realizar alguna de sus actividades diarias. Le vamos a dar del 25 a 49% de discapacidad. En un nivel grave, ya existen síntomas y signos que causan una disminución importante o imposibilidad para que la persona realice la mayoría de sus actividades. Se le va a dar del 50 a 70%. Y en un nivel muy grave, ya existe una imposibilidad total para que el paciente pueda realizar alguna actividad. Entonces, ya estamos hablando de una paciente totalmente dependiente y se le va a dar hasta el 75% de discapacidad, lo que quiere decir que las neoplasias también son una patología que sí va a causar una incapacidad para que el paciente pueda realizar actividades laborales. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por tu atención.